Hola a todos, en este segundo vídeo sobre OSM y JOSM vamos a entrar ya en harina y vamos a ver cómo se haría una edición completa desde el principio hasta el final, dando por supuesto que ya tenemos instalado JOSM y creado un usuario en OSM para poder hacer las subidas. Bien, tenéis aquí en pantalla JOSM cargado con una capa de datos correspondiente al entorno del puerto de Somosierra en Madrid y un par de capas de mapa, un par de capas de fotografía aérea, la del PNOA y otra de los mapas de Microsoft. En este caso tenemos enfocada la de los mapas de Microsoft porque van más rápido. Y como, y como podéis ver, en el entorno del pueblo pues hay una serie de pistas, caminos y demás, se ven claramente que no están dibujadas en el mapa. Así que vamos a utilizar cualquiera de ellos para hacer una prueba de cómo editar y así vamos aprendiendo cómo funciona el mecanismo. Bien, pues por ejemplo vamos a pintar este camino o senda o lo que sea, ahora lo veremos más en detalle, que si hacemos un poquito más de zoom parece que saliera de este ramal de la carretera. Y bueno, vamos a ir pintándolo de tal manera que a partir de que subamos las modificaciones, pues ese camino, senda o lo que sea, parece que es un camino de montaña con partes asfaltadas o con superficie de cemento, otras partes parece son de tierra. En definitiva, vamos a pintar ese camino, al menos parcialmente, para ver cómo se hace una edición completa. Bien, para empezar a añadir cosas, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la herramienta correspondiente, la tenemos aquí a la izquierda, es la segunda que aparece por aquí, dibujar nodos. Si os fijáis, nos aparece el puntero, nos cambia, y de hecho cuando acercamos el puntero a cosas que ya están dibujadas, pues el puntero cambia de una cruz, de una cruz a una cruz con un simbolito. Si os fijáis, cuando ponemos el puntero sobre un segmento, nos aparece la cruz con una flechita y un segmento. Esto quiere decir que si hacemos clic con el botón izquierdo del ratón en ese punto, nos añade un punto perteneciente a ese segmento a partir del cual podemos dibujar. Vamos a darle escape para cancelar la edición y control Z para deshacer el cambio. Y sin embargo, si acercamos el puntero a un punto ya existente, en lugar de meternos el nuevo punto en medio de un segmento, lo que hace es la edición, la línea que vayamos a añadir, la va a crear con punto de origen el punto sobre el que hemos puesto el puntero. Vamos a deshacer porque en este caso no queremos añadir el inicio del camino sobre este polígono, porque este polígono es un land use, representa un área con un determinado uso del terreno y evidentemente no tiene lógica que un camino empiece en una delimitación geográfica. Tiene más sentido que el camino empiece, en este caso concreto, en este polígono, que es un motorway link, es un ramal o un enlace con una autopista. Bien, pues para añadir el camino que vemos aquí, ignorando de momento que el camino pueda ser privado, público o demás, vamos a añadir con la herramienta correspondiente el punto en el cual el camino sale de la carretera. Bueno, no es necesario o no es aconsejable que hagamos una representación del camino que tenga que ser exactamente igual a lo que vemos en la fotografía aérea. Simplemente tenemos que asegurarnos, eso sí, de que el nuevo camino empieza en un punto de un camino ya existente. De lo contrario, cuando queramos encaminar al GPS que nos indique un camino para llegar a un punto, si dos caminos no comparten un punto, no podrá hacer el encaminamiento correspondiente, de tal manera que hemos pinchado sobre la carretera existente como punto inicial del camino y a continuación vamos a pintar haciendo clic con el botón izquierdo del ratón y al nivel de zoom que consideremos necesario el trazado del camino en cuestión. Bueno, aquí como vemos que está un poquito oscurecido, voy a seleccionar la otra capa de mapa, que es la del PNA. Como veis, la fotografía es mejor porque no se ven las sombras, así que bueno, vamos a continuar editando. Y, vale, si os fijáis,
Aquí he cometido un error típico que hay que evitar, porque en este caso no representa la realidad. Esta línea que ya estaba pintada es una línea en este caso de alta tensión. Básicamente lo que vemos aquí pues son unas torres de alta tensión, y la línea que está pintada es el cable propiamente dicho. Y lo que hemos hecho por error ha sido poner un punto del camino coincidente con un punto de la línea de alta tensión, lo cual es erróneo por dos motivos. Primero, porque la línea de alta tensión no tiene un punto en ese lugar. Las líneas de alta tensión solo tienen puntos allí donde hay torretas, como en este caso, y además tienen que estar etiquetadas de la forma correspondiente. Y segundo, y más importante, ¿existe realmente algún punto en común en la realidad entre un camino que va a nivel del suelo y una línea de alta tensión? Que este punto sea común a las dos líneas significaría que este camino, que todavía no hemos etiquetado, y esta línea de alta tensión comparten espacio en el terreno. Es decir, que podríamos saltar del camino a la línea de alta tensión, o que la línea de alta tensión fuera una especie de camino. Esto es evidentemente erróneo, de tal manera que esto hay que evitarlo. Seleccionamos el punto y le damos a la tecla suprimir, porque no queremos eso. La línea de alta tensión va a un plano superior que el camino, y el camino pues no tiene nada que ver con la línea de alta tensión. De tal manera que son dos líneas que se cruzan, pero que no comparten nada en absoluto. Si queremos continuar pintando el camino, pues seleccionamos la cabeza del camino, la herramienta correspondiente, y seguimos pintando la línea que representa el camino. Como veis, he continuado pintando el camino hasta un determinado punto. Tampoco tiene sentido que para un ejemplo lo hagamos más largo. Y básicamente pues hemos dibujado esta línea de puntos que de momento no tiene ninguna propiedad, no tiene ninguna etiqueta, con lo cual, bueno, pues no sabemos muy bien qué es, no sabemos si es un camino, una carretera o qué es. Si miramos más en detalle la imagen aérea, pues este camino concretamente que he pintado pues es una típica pista de montaña, de tierra, con lo cual, bueno, pues vamos a etiquetarla como tal. Seleccionamos la línea, no un punto concreto. Pues si seleccionamos un punto concreto, marcamos, vamos a etiquetar ese punto. No queremos etiquetar el punto, queremos etiquetar el camino. Y en propiedades miembros añadimos una etiqueta de nombre highway, y en este caso, al ser una pista, se etiquetará como track. Además, como hemos utilizado como base para pintar el camino la información del PNOA, las condiciones de uso de esta fotografía aérea nos dicen que tenemos que dar crédito a dicha utilización, para lo cual tenemos que indicar que el origen de los datos que hemos utilizado es el PNOA. Y no solo eso, sino que además, si tenemos conocimiento del terreno, se puede deducir de la fotografía aérea. Podemos indicar cosas adicionales, como por ejemplo, como que la superficie es dirt, que es tierra. Bueno, una superficie normal de tierra. De tal manera que ya tenemos dibujada y etiquetada nuestra pista con las etiquetas correspondientes. Y, muy importante, la pista coincide, el punto de inicio de la pista en este caso coincide, como veis, al mover el punto se mueven las dos carreteras, el acceso a autovía y la pista propiamente dicha. Al compartir un punto, quiere decir que si nosotros con el GPS le indicamos que queremos llegar a algún punto cualquiera de este camino, el GPS será capaz de mandarnos por este acceso a autovía y luego desviarnos por el camino correspondiente, porque comparten un punto, se cruzan en un punto, y podrá hacer ese encaminamiento de manera correcta. Si os fijáis aquí al principio, vamos a ver si esta imagen tiene más resolución. Bueno, no tiene mucha más, pero podría valer. Voy a arrastrar el punto a esta ubicación. Esto que se ve aquí parece la típica barrera de ganado, de esos agujeros que están en el suelo, con unas barras metálicas que estaban pensadas para que el ganado no pase por ellas, pero que permiten el paso de personas y vehículos. Bueno, parece que es eso. Vamos a suponer que efectivamente es así, para ver otra característica o otra opción de edición. En este caso vamos a añadir etiquetas a este punto,
a través de el menú predefinidos, buscar predefinido, que nos permite buscar entre todas las etiquetas posibles de entre las que están definidas por defecto. En este caso se podría buscar en internet, pero la definición es barrera canadiense, que su traducción es barrier, es una barrera en sentido amplio, y es una barrera es una rejilla para ganado. Bueno, de hecho, si queremos tener una mejor idea de qué significa esta etiqueta y su valor, botón derecho sobre la etiqueta y podemos ir a la wiki de OpenStreetMap para que nos indique o nos dé una explicación mayor de en qué consiste esa etiqueta. Pero lo importante es darse cuenta de momento que una cosa son las propiedades que tenga un camino, una secuencia de puntos, y otra cosa distinta es las propiedades que pueda tener un punto individual. No hay ningún problema en que un punto tenga unas propiedades y que la línea a la que pertenece ese punto tenga otras distintas. De hecho, es lo correcto. Y como veis, el cattle grid, pues esa típica barrera que encontramos por el campo en algunas ocasiones, que al estar formada de barras, el ganado no puede atravesarla, pero personas y vehículos sí que pueden atravesarla. Bien, pues esta sería una primera edición sencilla que habríamos realizado con OpenStreetMap, y una vez que revisamos que lo hemos hecho todo correctamente, antes de subir los datos, pues yo, como ya dije en el primer tutorial, yo recomiendo guardar los cambios en un archivo, tutorial 02 OSM, pues acaso tenemos que subirlos más tarde, o simplemente para evitar perder modificaciones en caso de fallo del programa. Y antes de subir los cambios al servidor, necesitamos, en este panel de aquí, de resultados de la validación, correspondiente con este icono de aquí, necesitamos asegurarnos de que los cambios que hemos realizado o la información que tenemos cargada cumple una serie de condiciones o que no tienen errores graves que puedan causar problemas en el servidor. Entonces, aunque no vemos que nuestra línea tenga ningún tipo de error, porque los errores de validación aparecen en esta nueva capa que aparece y vienen representados, como veis por ejemplo aquí, con estos simbolitos rodeando aquellos puntos en los cuales hay algún tipo de problema, pues como digo, aunque el camino y puntos que hemos añadido no tienen esos problemas, no tienen ningún error de validación, vamos a ver algunos errores que aparecen por aquí que son típicos, aunque al tratarse de advertencias, se tratan de warnings, podríamos ignorarlos, especialmente si no los hemos causado nosotros y no tenemos un conocimiento bueno del lugar. Pero bueno, los errores de nodo extremo de vía próxima a otra carretera, vamos a hacer botón derecho para hacer zoom al problema. Esto lo que significa es que el extremo final de un camino o cualquier otra línea de puntos, el extremo final está cerca de alguna carretera o algo asimilado a carretera, y el programa supone que quizás ha habido algún error al pintar esta carretera que termina en ninguna parte y que quizás tendría que terminar en algún otro punto. No es el caso, porque este básicamente es un pequeño camino que termina en un helipuerto, de tal manera que en este caso la validación, la advertencia, pues no nos aplica. Y bueno, en este caso otro tipo de errores típicos que nos aparecen es vías que no tienen nombre, en este caso porque los highway de tipo residential, que vienen a ser básicamente calles de poblaciones, el validador obliga a que tengan un cierto nombre. De hecho, si es una calle donde vive gente, pues normalmente la calle tendrá un nombre. Esta calle no tiene un nombre y por lo tanto da error. Si no conocemos el nombre de la calle, pues lo podemos ignorar tranquilamente. Como veis, esta otra calle, este otro highway residential, sí que tiene un nombre, calle Cañada Real, y por lo tanto no se queja el validador al respecto del mismo. Bien, pues una vez que hayamos corregido todos los errores graves que pudieran haber aparecido, que no es el caso, o simplemente ignorando todos aquellos que no correspondan con la información que nosotros hemos subido, ya podemos proceder a subir los cambios que hemos hecho al servidor. Bien, pues entonces voy a guardar primero, vamos al menú archivo y le damos a subir datos. Como ya vimos en el primer vídeo del tutorial, pues vamos a hacer un
vamos a añadir un comentario: añadido de camino en el entorno del puerto de Somosierra. Y como veis nos indica que va a añadir 82 objetos, que son todos ellos nodos, todos ellos son puntos, menos un objeto que es una vía, que es la que pone en relación todos los puntos en un mismo camino. Y lo que va a modificar es un camino con este iconito, que es la carretera de Irún, y otro de con este identificador, que son los resultantes de haber añadido ese punto a la carretera de la que sale el camino. Bien, pues una vez que tengamos puesto el comentario descriptivo, le damos a subir cambios. Como ya en el tutorial anterior añadí el usuario y contraseña de OpenStreetMap, se suben los cambios al servidor, se cierra el cambio en el servidor y a partir de ese momento ya podemos, cualquier persona que se descargue la misma zona se encontrará con que ese camino ya está pintado. De hecho, si borramos la capa de datos, porque ya la hemos subido al servidor, la tenemos guardada en disco, ya no la necesitamos, si nos descargamos nuevamente desde el servidor el área que tenemos enfocada en la pantalla, que es la que está aquí resaltada en este color salmón, si le vamos a descargar, lo que antes no existía en el mapa y hemos añadido nosotros ya se encuentra ahí. De hecho, si miramos la información detallada de ese camino, se ve que hemos sido nosotros mismos, y además precisamente hoy, cuando hemos añadido o cuando hemos modificado por última vez ese polígono, que consta de 81 nodos, que son los que hemos añadido nosotros. Con lo cual, cualquier otra persona que a continuación se ponga a editar la misma zona y quisiera añadir más información al área en torno al puerto de Somosierra, se encontraría con que ese camino ya está pintado y es un poco menos de trabajo que tiene que hacer para contribuir al mapa. Bien, con esto doy por finalizada esta segunda parte del tutorial de JOSM, y en próximas ediciones de este tutorial, próximos vídeos, explicaremos conceptos más avanzados y veremos opciones de configuración o detalles de cómo trabajar con JOSM de manera más eficiente. Y bueno, hablaremos de facilidades como por ejemplo el uso de rutas para marcar rutas señalizadas, principalmente con la vista puesta en marcar rutas ciclistas que se representen de forma destacada en algunos de los mapas. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.